¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio donde tenemos hoy preparado un programón con unos ingredientes que yo creo, vamos, que son muy sugerentes. Hay alguna invitada que piensa que va a salir de este programa sabiendo arquitectura e inglés. Bueno, nosotros a lo mejor pretendemos saber algo más de todo lo que hace ella en Madrid con ese network, pero ¿y quiénes son? Pues en primer lugar le damos la bienvenida a José Antonio Blasco Abad, arquitecto. Es un peso pesado de esta televisión, aunque ligero de figura. José Antonio, bienvenido. Hola, aquí estamos de nuevo. Bueno, que la propuesta de hoy es que hoy hay varias cosas que son pero no son. Y tú quieres hablar de ciudades que son pero no son. Sí, vamos a hablar de la dificultad que tiene exponer arquitectura y cómo a partir de ahí, haremos algún comentario, vamos a hablar de recreaciones arquitectónicas que hacen como ciudades falsas, ¿no? Es decir, son escenarios que en algún caso pues tienen algo de decorado teatral, en otros son más arquitectónicos, pero todos son cuestiones descontextualizadas. Hay gente que dice que son pastiches, otros dicen que son caricaturas, pero bueno, es decir, vamos a ver algún ejemplo de ese tipo de construcciones. Y está con nosotros también alguien que nos acompaña con cierta frecuencia, siempre que sus múltiples compromisos se lo permiten, que es Gemma Sanz, a la que ya damos la bienvenida. Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantadísima. Siempre que hay una llamada de María José y de esta casa, digo, voy a aprender. Y hoy, cuando estoy rodeada aquí de José Antonio y de Alberto, digo, bueno, una maravilla, un lujo para mí. Gemma es la directora de Relaciones Institucionales y responsable de Desarrollo de Negocios de Madrid Network. Y fíjate, tú dices que vas a aprender, pero cuando digo que cuando tus obligaciones te lo permiten, son obligaciones y devoción, porque te encanta lo que haces. Pero antes de hablar, que tendremos tiempo en el programa, sobre Skills to Market, ¿qué es Madrid Network? Pues Madrid Network es una red de innovación empresarial tutelada, creada por la Comunidad de Madrid, donde lo que intenta es conectar negocio. Al final, los territorios, los servicios son ricos y los empresarios y el negocio que hay detrás de cada iniciativa emprendedora pues, es fructífero. Y Madrid tiene una gran fortaleza. Yo creo que tenemos un ecosistema perfecto. Todo lo que puedas buscar lo encuentras en Madrid, pero hay una dispersión de actores. Nosotros somos ese punto de encuentro empresarial. Bueno, pues ahí está ese punto de encuentro y además fíjate que estás ubicada como punto de encuentro en esta mesa, ¿eh? Así que... En el centro. Siempre centrada, ¿verdad, Gemma? Siempre centrada, hay que estar siempre con los pies. Sobre todo, yo soy castellana, hay que estar con los pies en la tierra. Desde luego que sí. Bueno, pues no castellano, tampoco americano, tampoco español, tampoco es un programa que es programa, porque es el Show with No Name, como va a ser un espectáculo que no tiene nombre. Él es un genio de la enseñanza en inglés, de la alegría, siempre ha colaborado con nosotros desde que estábamos en la radio, también aquí en la tele, y de verdad que nos encanta tenerte hoy aquí. Alberto Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, thank you for having me. Gracias por la invitación. It's good to be back. Me alegro de estar de vuelta con vosotros. Oye, y tienes una alumna que duda, dice, yo creo que no puedo aprender inglés. ¿Qué le puedes decir? Pues lo primero es yes we can. La actitud es, aunque no te lo crees ni tú, yes we can. Luego vemos las implicaciones, pero hombre, empieza por ahí, porque claro, yo lo digo en mi caso con la matemática. Yo no valgo para la matemática. Pues de decirlo tantas veces, ¿sabes algo? Me he autoconvencido. Pues ¿qué si lo hacemos al revés? Yo sí que valgo para el inglés. Lo que he tenido es mala suerte, malos profesores. Entonces cambiamos el chip ahí y yo creo que tiramos para adelante. ¿Dispuesta, Gemma? Cambiado, dispuestísima. O sea, el reto, vendremos aquí a superar ese reto. José Antonio, la última vez que estuvo Alberto con nosotros estabas tú también en el programa y creo que después de esto te conectaste, sí, ¿no? A escuchar sus programas. Fue muy divertido y me puse a escuchar algunos y efectivamente son adictivos y luego pues tiene esas técnicas. Recuerdo aquello de aprender inglés en el supermercado, que era divertidísimo. Es que un montón de libros. This book is the shit. Yeah. Que shit sería... La leche, o sea, al final lo hemos traducido bien. A la tercera va la vencida. The third time is a charm. English everywhere, que es lo que comentaba él. This book is the milk. This book is the milk too.
y English on the Go. 5 libros, no sé si hay alguno Hay más. otro en la recámara que estamos trabajando, pero tengo que buscar tiempo, como bien sabes. Sí. La agenda está a tope, pero bueno, con 5 voy bien Vais por bien, ahora. Pero desde sí. luego. Mira, yo que soy de baloncesto ya tienes el 5 inicial, ya para jugar. Ahí está, Bueno, tienes y el tú equipo. también eres muy de baloncesto, que Me lo encanta. sé, que te gusta Claro. mucho. Porque los españoles estamos un poquito regular, sobre todo de una terminalidad en inglés, ¿verdad? Sí, pero te digo algo, lo que no entiendo es los españoles, que yo soy de sangre española, no somos gente vergonzosa. No. En general, salimos ahí, nos expresamos, no somos alemanes, asiáticos, y no lo digo en sentido malo a No. los alemanes asiáticos, pero por alguna razón, cuando dices la palabra inglés, que yo lo veía cuando hace 20 años vine a vivir, yo decía la palabra inglés y hay gente que se escondía debajo de la mesa y digo, pero no es un monstruo, es como, Claro. yo qué sé, haz que sea tu amigo, otra vez, es el enfoque de cómo lo cogemos. ¿Es algo, nuestra asignatura pendiente o ya es hora? España ya se ha abierto y ha cambiado. Los jóvenes no le tienen ese miedo. Me van a quitar el trabajo, pero... No, creo que siempre habrá algo no, que siempre, perfeccionar. claro, claro. Sí, pero es verdad que también, yo no sé vosotros en el cole, yo estudié inglés, pero había mucha gente que era francés, hasta que somos más o menos de la misma generación. Mis mojitas parece que eran un poco más avanzadas, digamos, y era inglés, pero claro, nos encontramos que hubo muchos años que la enseñanza de un segundo idioma era francés también. Claro. Sí, el mío. Y entonces ahí ya empiezas un poco mal, ¿no? Sí, sí, el latín, el francés, un poco eran los Sí, idiomas, exacto. hasta que el inglés, el Estados Unidos, bueno, la industria, el Hollywood, todo esto, Sí. pues ha hecho que el inglés... Y yo creo que parte del éxito del inglés, lo que estábamos hablando antes, que viene de la facilidad de la gramática. Ok, deletrear las palabras te lo doy. Eso no tiene sentido, no hay reglas, hay tantas excepciones, pero la gramática, I go, I will go, futuro. O sea, es añadir una palabra, no tienes que aprender. Entonces, en general, no digo la práctica, pero Sí. la teoría de la gramática en inglés es bastante fácil. Sí, la de nuestro idioma tenemos que reconocer que es complicada. Sí. Es complicada. Bueno, primero tenéis 2 géneros, entonces Sí. es 50-50, es él o la. Claro, sí. Sí, bueno, fíjate, yo has hablado del latín. Yo que estudié latín y griego también, pues bueno, el tema de las declinaciones y todo esto que también tienen un poco los alemanes, pero que es verdad que es complicado. Vamos a hablar con Alberto sobre enseñanza e inteligencia artificial. Por supuesto que podéis plantear vuestras dudas, porque seguro, o vuestras preguntas, en los ámbitos hoy en el que trabajemos o vivamos, la inteligencia artificial está presente. ¿Cuándo has empezado a notar, o cuándo notaste, Alberto, que era una herramienta fundamental o que había que tener en cuenta? Pues mira, ha habido varias olas, vamos a decir. Cuando empezó el Internet, pues ya podíamos conectar y hablar con alguien de Estados Unidos en tiempo real. ¡Wow! Vaya. Pero ahora con la IA lo puedes hacer en el momento que quieras. No tienes que hacer una cita, ver la agenda de otro. Entonces tienes esa facilidad de que lo que yo creo que, en mi experiencia de 20 años, lo que la gente carece más es el momento para hablar, las oportunidades para expresarse. Porque sí, estudio la gramática, entiendo la teoría, pero si no lo practico, Claro. ¿qué estoy haciendo? La comunicación es entender y hacerse entender. Sí, porque además cuando hablas no tienes certeza, dices una palabra, ya entre el miedo, que no lo tienes bien dominado y te viene tu voz y esa palabra dices, mejor me callo. Y ya te bloqueas, ya dices, no sé ni lo que iba a decir porque estaba pensando en la gramática en vez de lo que yo quiero. Pero claro, la IA nos ha dado para la organización súper bueno, para buscar. Quiero buscar todos los phrasal verbs con el verbo take. Taca, taca, ta, lo tienes en 3 segundos. Entonces nos ha ayudado mucho en la organización, en la hora de poder hablar, que es lo más difícil, porque necesitas un profe o otra persona para un interlocutor, ¿no? Para recibir tu palabra y corregirte y esto. Entonces nos va a ayudar mucho, hasta los profes. Yo lo vi con uno de mis podcasts, para hacer el guión me ahorraba pues la mitad de tiempo. Ahora, nunca
me voy a poner yo a ponerlo a IA, meterlo en el documento y darle a OK. Ahora, eso es donde las limitaciones, donde tú dices, OK, pero hay matices, hay expresiones. El idioma, como acabamos de decir antes también, es algo cultural. Si no entiendes una referencia cultural, has perdido toda la historia. Entonces, hay ciertas cosas que IA nos ayuda, pero no tiene el elemento humano. Por mucho que intenta replicar el elemento humano, no lo tienes. No tienes esos matices, no tienes la empatía, la de, hoy te entiendo y lo he sentido también yo. Y al final, pues, no hay que perderse, hay que usarlo como todo, como una herramienta. No es una solución que dices, oh, ya ha llegado la IA, yo pues ya me puedo relajar. No, hay que usarlo para ahorrar tiempo, para a lo mejor practicar más, pero al final, ¿por qué estamos aprendiendo un idioma? Para conectar con humanos. Claro. Para hablar con gente. ¿Qué pasa si quitas el elemento humano? Quitas la gracia. Sí. ¿Quiero hablar con una máquina o quiero hablar con el de la tienda? Entonces, ahí pierdes eso. Te puede ayudar a preparar eso, pero al final pierde toda la gracia. Es como un médico. Voy al médico y el médico puede usar toda la última tecnología para hacerme todas las pruebas y tal, pero quiero que me lo comunique él o ella. Quiero que esa persona que me entiende que es persona, que ha pasado cosas, el miedo. Sí. Y por mucho que, otra vez, las máquinas pues irán mejorando eso, pero la parte humana es la clave. Esa reflexión que estás haciendo es sumamente interesante y me recuerda pues, toda la época de la pandemia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues en la tele pudimos seguir haciendo programas, es que teníamos cierta movilidad con certificados, pero bueno, aunque pudiéramos venir nosotros, los invitados igual no podían venir, entonces se hicieron mucho a través de videollamadas, que se sigan haciendo hoy en los medios de comunicación, porque lógicamente es económico, es posible, no es lo mismo que mandar todo un equipo, entonces desde ese punto de facilitar también, igual que las reuniones, hasta reuniones comerciales, pero claro, ya estás poniendo el foco en un sitio. A lo mejor te pones la cámara aquí, sales fatal, se están fijando si detrás tienes una cortina de un color que no le gusta y sobre todo no estás teniendo lo que dices, que no nos podemos rozar, que no tenemos la parte humana, ¿no? Y luego hay una parte de la IA que a nosotros también nos ayuda un montón pues a la hora de hacer guiones, de buscar documentación, de todo, pero como que no te controle la máquina, ¿no? O sea, que la máquina... Eres el filtro, claro, ahí está. Sí, entonces nos puede ayudar, pero que pase por tus ojos, como la persona que sabe lo que quiere, que tiene la idea clara, que es lo que quiere comunicar, si es para un programa de televisión o pedir una hamburguesa. Exacto. Gemma, al respecto, en tu sector, en el ámbito que te mueves, supongo que se hablará muchísimo porque, claro, empresas y todo, la inteligencia artificial está ahí presente. Pues mucho. Aplicada a todos los sectores. Nosotros estamos haciendo un proyecto con la Universidad Autónoma, con la Fundación, que estamos abarcando la IA desde todos los sectores. Hemos hecho el año pasado 7 eventos, este año haremos 8, aplicado a Legal Tech, como la inteligencia artificial, al sector educación, al sector sanitario. Tenemos computación cuántica el día 10, el martes día 10, tenemos una charla sobre el tema de computación cuántica, cómo la IA, a través de todos estos algoritmos súper rápidos, cómo va a afectar la inteligencia artificial. Vendrá un ponente de Dell. Y lo bueno, además de estas convocatorias, que cualquiera que entre en Madrid Network puede inscribirse, es que ponemos el talento universitario con el talento empresarial, porque en la universidad se está investigando mucho y muchas veces todo eso no se desarrolla en negocio. Entonces, normalmente hay un ponente, este vez es de Dell, de la gran empresa tecnológica, y luego hay una mesa redonda con profesores de la universidad, con investigadores que están un poco en este ámbito. Y hacemos más o menos cada mes y medio, cada 2 meses, lo vamos a aplicar a marketing, porque la IA ha venido, está aquí, se va a quedar y hay que utilizarla. Y el que no, vino el de la vaguada, por ejemplo, a explicarnos cómo ellos están también utilizando la inteligencia artificial sin quitar la inteligencia natural, que lo que tiene que hacer la inteligencia artificial es reforzar y ayudar a nuestra inteligencia natural. Pero esto es irreversible. José Antonio, ¿y en tu mundo, en la arquitectura? Yo realmente la usamos muy poco. ¿Sí? Me tiene fascinado. El otro día me enseñaron un
producto, no sé qué, que decía yo, madre mía, que tiene que ver con el tema de los idiomas. Salía un señor generado por inteligencia artificial y que daba una serie de mensajes y tal en el idioma que tú quisieras. En español, en inglés, en chino, en suajili, lo que quieras. Pero es que además movía los labios en función del idioma que hablaba. No era una traducción que se pusiera encima y tal. Y digo yo, madre mía, o sea, unas cosas... Es decir, en arquitectura sí va a cambiar muchas cosas, porque he visto cosas que son sorprendentes también. Es decir, por ejemplo, te doy un solar, por decirlo de alguna manera, y distribúyeme a mí ahí unos pisos de determinadas características tal, que es parte, digamos, del trabajo, de pensar cómo deberían ser, cómo optimizarlo, como tal, y lo hace en cuestión de segundos. Dices, ¿eso qué querrá decir para el futuro? Pues no lo sé, pero preocupa, ¿eh? Sí, 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 sí. Por ahí, ¿no? Pero por el otro lado, fíjate tú, dices, el tema de los idiomas, dices, si ya realmente, pues, tienes la posibilidad de que a lo mejor a través del teléfono y tal, hable por ti y tal, es decir, no lo sé, es un mundo que a mí ya me pilla a lo mejor un poco mayor. No, es presente, José Antonio, no te pilla mayor, no nos pilla mayor a nadie, que habrá luego aplicaciones o que habrá utilidades que van un poco más allá, pero yo creo que el día a día ya es... O sea, sí, yo sé y lo que hay gente utilizamos, que... yo sí lo utilizo para muchas cosas, para preparar, yo creo que es una buena herramienta. Ahora, es una herramienta. Sí, por ejemplo, estaba hablando, Alberto, bueno, estábamos hablando con él de la enseñanza, ¿no? Y la inteligencia artificial. Claro, están muy bien todas esas ayudas y si estás perdido en no sé qué población de un país, en una población muy pequeña, de un país que no hablas ningún idioma de los que se hablen allí, que ellos no hablan tu idioma y con el teléfono puedes salvar la circunstancia, perfecto. Pero el conocimiento, el esfuerzo, la superación, todo eso es básico y hay por lo menos un tiempo que he estado en la universidad, que ya sabes que me ha durado poco, ¿no? en la enseñanza, porque era incompatible con los horarios de tele y todo esto y con otras cosas que pienso que deben ser de otra manera y como no tengo tiempo para cambiarlas, pues digo, voy a mi reducto, ¿no? Como no solamente, porque claro, centramos en los alumnos, no, como hay profesores que se preparan única y exclusivamente las clases por inteligencia artificial. Hombre, yo creo que hay que dar algo de uno mismo y lo que dices te puede servir como una base, pero hay que aportar, ¿no? Claro, te da la idea, te puede dar un formato. Dame una idea para una clase de inglés, Claro. pero al final el que tiene que llevar a cabo la conversación, la clase de inglés, pedir la hamburguesa. Hombre, tú puedes. Yo en Japón usé un traductor y te digo que me falló porque algo ponía caballo. Digo, eso es una bebida, no lleva caballo. O espero que no. Exacto. Entonces tampoco te puedes fiar 100%, No. Aunque está mejorando. Pero a la hora de llevarlo a cabo es tú a tú. Imagínate ligar con una máquina, ¿no? Sí. O hacer un amigo. Digo, las relaciones. Sí, eso es un problema que hay también, que están diciendo que hay personas que no están acudiendo al psicólogo y deberían ir al psicólogo y como es que es muy educada la inteligencia artificial y qué tal, ¿quieres alguna cosa más? Les hace la pelota perdona, Que encima. está para complacerte. Pero de todas formas, como hemos cambiado, yo que estudié la carrera sin Google, sin Internet, ¿cómo se democratiza el conocimiento? O sea, yo nazco en un pueblo donde no hay una biblioteca y tengo los libros que hay en mi casa. ¿Qué pueblo? Di el Tengo nombre. Santo Tomé del Puerto, en Segovia. Hombre, lo Pequeño conozco. pueblo de 200 habitantes. Y ahí no tienes más que los libros que tienes en tu casa o en el colegio, no hay una biblioteca, no hay nada. Y hoy día cualquier chaval de cualquier sitio tiene acceso a ese conocimiento que no son conscientes de ese privilegio, de ese lujo, El poder que es que el es, poder que sí. da, el poder ver, aprender y el poder conectar. Y es como le digo a los Y alumnos. no han pasado tantos años. no. Y ahora no tienes excusa para la ignorancia. Antes lo teníamos. Antes era, pues yo no sé, es como, pues búscalo. Claro. Cuando un alumno me dice, ¿cómo se dice tal palabra? Digo, ¿me preguntas a mí o a Google? Porque yo te lo puedo decir, pero te ahorras el tiempo viendo directamente a Google. Bueno. O sea, como tú dices, es tener todo. Tener todo, es que es un mapa, un GPS, calculadora. O sea, y son años, y pero mucho bueno, más. un día le tuve que explicar a mis hijos que era
el papel de calco, que sí, prácticamente, sí. bueno, pues si hay espectadores jóvenes también, ¿no? Sí. Pues cuando yo estaba en la universidad hacíamos los trabajos en máquina de escribir. Mi padre ya usaba ordenador, pero nosotros en la universidad no. Y entonces, pues con un papel de calco ahí, de tinta negra y tal, pues salía la copia, ¿no? Para quedarte tú Sí. con una copia. Y cuando había alguna cosa que no escribías bien, pues ahí a tapar con el famoso Tipex Sí, y todo, ¿ves? Estamos con marcas. O sea, Yeah. Tipex, por ejemplo, ¿qué podríamos deducir? Diríamos, eso es la marca, pero también se puede decir whiteout. Es como Kleenex o Tissue. Kleenex es la marca, Claro. pero Tissue sería El sin correcto. decir marcas, sin Exacto. dar promo gratis. Exacto. Así que, bueno, pues vamos a hablar con José Antonio sobre esas ciudades que no son ciudades, recreaciones urbanas, lo ha titulado así, ojo, entre el decorado teatral, las aspiraciones culturales y la caricatura. Ahí es nada. Adelante, maestro. No, fíjate, decíamos antes que íbamos a hablar al principio como de exposiciones. Si pensáis en un museo pues puede exponerse objetos que pueden ser cuadros, esculturas, muebles, cualquier cosa, pero arquitectura. Dice, un edificio no se puede exponer en un museo, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un pequeño problema. ¿Qué sucede? Dices, bueno, pues hay veces que sí hay exposiciones de arquitectura. Es decir, quiere decir que, dice, bueno, pues imaginad pensar en una exposición universal, ¿no? Hace no mucho, yo que sé, en Zaragoza hubo una exposición en la que se hicieron una serie de edificios que son pabellones, etcétera, que se quedan y que son una especie de exposición de determinada arquitectura, ¿no? Hay veces que tienen sistemas o tienen excusas. O sea, de los alemanes, por ejemplo, en el año 1927 hicieron una exposición de viviendas unifamiliares. Se hicieron una urbanización donde acabó viviendo la gente y ahí está, en Stuttgart, una urbanización estupenda, que era la demostración de cómo se hacían las viviendas unifamiliares en el racionalismo. 30 años después, en Berlín, hicieron una exposición de cómo debían ser los edificios de viviendas colectivos, con torres, con bloques y tal, y los construyeron. Y era como una exposición que ahí está también y sigue viviendo. Incluso en finales de los años 80, poco antes de la caída del muro, también en Berlín hicieron una exposición de cómo tenía que hacer las viviendas y entonces se fueron construyendo viviendas en determinados lugares, ¿no? Y mi hija estuvo en una en Alemania, es que ahora no recuerdo la ciudad, que eran en contenedores, que habían hecho algo como lo que estás, pero viviendas, o sea, como demostrando que los contenedores estos se podían transformar y en... se podían apilar Sí, y tal, sí, sí, eso sí. se ha hecho Sí, alguna sí, cosa. Entonces, sí, sí. dices, esas son cuestiones que dices, bueno, es una excepción, ¿no? Dices, también hay gente que tiene, por ejemplo, la marca Vitra, que por hacer propaganda de unas Por supuesto. marca de muebles muy lujosos y tal, pues el dueño o los dueños tienen la manía de donde tienen la sede, al lado de Basilea y tal, de construir los edificios, el edificio museo, el edificio de exposiciones, la sala de conferencias, de encargar a arquitectos muy conocidos, por ejemplo a Frank Gehry, que se murió hace poco, el de Guggenheim y tal, pues le encargaron varios y tal. Y dice, y eso es una exposición, dice, bueno, pues yo quiero tener mi exposición de arquitectura. Normalmente una exposición de arquitectura es fotos, maquetas, planos, eso sí, ¿no? Entonces, hay una cuestión que también es muy divertida, que son las maquetas, precisamente. Hay parques donde se ponen maquetas, que son edificios a escala, descontextualizados. Hay alguna foto que os he mandado. Esas serían exposiciones, estas, por ejemplo, dice, son parques temáticos donde aparecen... Decir, Pero que son tamaños de casas reales, que luego se han convertido en viviendas. No, son maquetas. Mira, hay una foto abajo donde ves las personas por detrás, dice, son pequeños edificios que están hechos a escala. Sí, sí. Fíjate que delante de la Plaza del Vaticano ahí hay un chico haciéndose una foto. Es un parque en Japón, claro, ¿no? Es verdad, sí. Entonces, eso es otra manera de acercarse a la arquitectura. Es decir, pero resulta que dices, entre esa realidad de hacer exposiciones de edificios reales que se habitan a esta otra que es una especie de intermediario y tal, pues hay como una especie de tercera vía. Es decir, vamos a hacer exposiciones de arquitectura que sean a veces simplemente decorados, a veces utilitarios y tal. Es una especie como de camino intermedio curioso y divertido, ¿no? Entonces, esas reuniones, por ejemplo, pueden ser, como decíamos antes, por motivos culturales. Dices, pienso en una que dices, un ejemplo muy interesante que es el Pueblo Español de Barcelona, que seguramente conocéis. Dice, bueno, pues
eso era en el marco de una exposición universal de 1929, decidieron decir, oye, ¿por qué no hacemos una exposición de la arquitectura española? Y dice, ¿y cómo hacemos una exposición? Decir, con fotos, con maquetas. Y dice, no, vamos a construir edificios reales. Es precioso. Y entonces, esa idea, fueron un par de artistas y un par de arquitectos, se recorrieron España. ¿Es ese plano, José Antonio? Ese es el plano, y ahí veis el plano de España con colores, y los colores en la planta quiere decir que esos son los edificios que proceden, digamos, de Aragón, de Castilla, de Andalucía, y los han ido juxtaponiendo, y entonces resulta que tú te das un paseo por el pueblo español y tienes una visión peculiar, absoluta, porque dices, no estás dando un paseo por un pueblo castellano, no estás dando por un pueblo vasco, y de repente tienes la casa del castellano pegada a la del vasco, a no sé qué, a la plaza mayor y tal, pero dices, era una exposición, es decir, y son edificios que construyeron que tienen un uso que básicamente pues es un uso, como digo, cultural, además de ese elemento expositivo de la arquitectura, pues lo que se hacen ahí son muchas actividades relacionadas sobre todo con artesanía, de exposiciones, de cursos, de todo tipo de cosas o incluso vinculadas a ocio, y es un sitio que tiene mucho éxito y la gente que va a Barcelona va a verlo sabiendo que es pues, una recreación falsa, es una ciudad falsa totalmente, ahí no vive nadie ni hay nada, y entonces dices, pues veis, estamos viendo imágenes que son un pastiche, dices, está todo pegado, dices, y resulta que hay una casa que dices, creo que os he mandado una foto, dice, la casa de Juan Bravo en Segovia, que está allí, y dices, y es la fachada es la misma, por dentro no tiene nada que ver, pero por fuera, dices, entonces dices, bueno, pues es una ciudad falsa que tiene que ver con esto de las exposiciones y tal. Cambiamos de tercio. Dices, bueno, pues en este caso era cultural, pero hay otros motivos que son teatrales, podríamos decir, ¿no? El cine, por ejemplo, dices, ahora, estábamos hablando de inteligencia artificial y tal, dices, ahora dices, se puede recrear el espacio, cualquier ciudad, cualquier cosa, simplemente con ordenadores, ¿no? Es decir, los diseñadores de videojuegos, que cada vez son mejores y te generan unos espacios que tú vas viendo en la pantalla y dices, y dudas si eso es real o no. Dice, ahora pues ya tienen ese camino, es decir, pero no hace tantas décadas había que construir, ¿no? Entonces, para que una película tuviera credibilidad, pues el escenario era muy importante. Entonces, pensemos, por ejemplo, en las películas del oeste, ¿no? En los westerns, ¿no? Se construían auténticos poblados que eran, en muchos casos, falsos absolutamente, Almería. ¿no? En Almería, Entonces, en Almería y en el Que desierto de Tabernas... es como la familia de Alberto, claro, su padre. sí, o sea que vamos a tu zona de origen, ¿ves? Esas fotos que se están viendo ahí son de esos pueblos que se construyeron ahí, alguno queda, creo que hay 3 que todavía los mantienen, y los mantienen como atracción turística, y llegas y están la gente haciendo el duelo al sol, y puedes entrar a recrear, pues yo qué sé, el salón, la barbería, la tienda, el sheriff, la cárcel, la tienda de ultramarinos, Los etc. puntos básicos. Y entonces dices, bueno, pues eso es un decorado absolutamente teatral. En Almería se llegaron a rodar, creo que en torno a 300 películas de los spaghetti western, de Sergio Leone, que si la muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, es decir, me acuerdo de alguna más de ese tipo, y dices, bueno, pues es que era un pueblo absolutamente falso, porque es que además muchos de esos, detrás de esa fachada, lo único que había era la estructura que aguantaba la fachada, o sea, ni siquiera había un espacio interior, ¿no? Es otra manera, digamos, de acercarse a esta especie de simulaciones, recreaciones. Y nos queda un tercer ejemplo, que este ya no es ni cultural ni teatral, sino comercial. Dice, Sí, lo que pasa que antes que vayas a ese, como sé que te vas a ir en algún punto a Las Rozas, y siempre se habla, lo sé, no porque sea visionaria ni tenga, es que este señor prepara muy bien todas sus exposiciones y me manda una documentación que es ya muy, yo me lo voy guardando porque algo haremos con esto, algo haremos. Pero en Las Rozas hay una zona que es Samuel Bronston. Tenemos, como vivo en Las Rozas, digo tenemos, una pequeña casa de campo que fue escenario también en la Guerra Civil, hay unos búnkers allí y tal, pero básicamente lo que fue un escenario de ese Hollywood español, y entonces se ha puesto el nombre en honor a Samuel Bronston, y había unas extensiones enormes ahí donde hacían todos estos decorados, que no sé qué pasaría con ellos. Hay pero muchas películas de Bronston en concreto, de estas grandes producciones que hacía,
que yo qué sé, Doctor Cibago se Correcto. rodó en Soria, por ejemplo, Claro. ¿no? Con la nieve y tal. Lo que pasa es que generalmente esos decorados que hacían pues estaban muy vinculados a una película concreta Claro. y los desmontaban. Claro. Otra cosa es que dices, cuando es un género, como el género del western, dices, Claro. bueno, pues te sirve decir, o La sea, cantina. Clint Eastwood entra en la cantina y no te estás fijando en si, Claro. coño, es la misma cantina que entró Claro. en la película del no sé qué, Claro. ¿no? Pero sí, efectivamente, en Las Rozas también hay cuestiones que tienen que ver con esto, sí, Con sí. el cine. Y Bueno, en el ahora- entorno, en Hoyo de Manzanares, toda esa Eso es zona, porque llegaba claro, hasta ahí, es verdad. también ahí han hecho de todo. Sí. Bueno, pues vamos a la parte comercial entonces, ¿no? Pues efectivamente, Las Rozas, tu pueblo, tiene un ejemplo que es muy, muy curioso, que es Las Rozas Village, que todos conoceréis, ¿no? Entonces dice, bueno, pues vuelve a ser una especie de exposición, Ahí es lo un estamos centro viendo. comercial que lo que hace es justaponer también edificios, que en este caso dice, bueno, pues son tiendas y almacenes, pero recrean una arquitectura que tiene que ver pues, con el Art Deco, a lo mejor de Los Ángeles, de Miami, con algunas cosas del Art Nouveau francés, etcétera, generando, es una calle que hace una L y que la L lo que hace es contener un aparcamiento impresionante donde llegas, aparcas y entonces se genera un entorno muy agradable, muy sofisticado, de tiendas de outlet, que es otra de las cuestiones muy, muy en boga últimamente, que tiene que ver, pues bueno, es el ir a comprar, como decíamos nosotros, pues se ha convertido en el shopping, que dicen ya los ingleses, pero como un concepto que va más allá del ir a comprar, es decir, porque realmente el shopping ya es parte del ocio. Dice, no, vamos al centro comercial, dice, pues tampoco tengo que comprar nada, doy una vuelta, un miro, paseo. veo, ocio, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues bueno, pues todo eso tiene que ver con esos decorados teatrales que en Las Rozas, bueno, ya hay otros ejemplos, es decir, en España ni siquiera es el primero, La Roca en Barcelona fue antes, Sí. y hay en París, y hay en Múnich, y hay en Berlín, y hay en Milán, o sea que muchas ciudades tienen este espacio, este tipo de espacios que son espacios interiores, que tú estás recorriendo una calle, es como un centro comercial al aire libre, muy agradable y que luego además pues tiene mucho éxito. En este caso concreto pues son tiendas outlet de marcas de mucha calidad y de categoría. Hay una frase por ahí que ya decía tiempo atrás John Ruskin, que decía, lo importante o lo que apreciamos no son las cosas de calidad, sino el comprar una cosa cara pero más barata. Eso da un placer El absoluto, valor. ¿no? Sí. Dice, no, tengo aquí una bolsa, es decir, no una falsificación. Dice, no, me he comprado No. una corbata de Hermès, pero es que me la he comprado por la mitad. Sí, sí. Dice, no, es que Me ha valía costado 575 euros, pero es un auténtico descuento. chollo porque costaba 2000 y pico. Efectivamente. Entonces, eso da mucho placer y eso es un éxito que tiene Sí. ese centro que yo voy con bastante frecuencia. Pues avisa. No por mí, sino porque la familia les gusta y tal, y me llama la atención muchísimo el ecosistema humano que se... Es decir, asiáticos, sudamericanos, tal, no sé qué, con árabes, tal, con 18 bolsas cada uno, Sí. o sea que es un sitio Sí, pues, agradable y tal que... avisa porque estoy muy cerca, pero precisamente bueno, hoy estamos haciendo publicidad, más vale decir las marcas, que si no a veces Hombre. buscamos unos, no sé, como atajos irrisorios o absurdos, más que irrisorios, absurdos. Mira, de las maletas de Samsonite, en casi todas las tiendas se habla chino, o sea, no digo otro idioma, no es japonés ni coreano, sino hay chinos de raza que son españoles y hay que siempre les pasa a los pobres. Dices que a nosotros siempre nos siguen diciendo que somos extranjeros y te hablan pues igual de castizo que podamos hablar Correcto. cualquiera de nosotros. Y entonces yo una vez, y sí que había mucho antes de la guerra, de la invasión de Ucrania, mucho ruso, que ahora no lo veo, y no es que sea una gran especialista, es que está al lado de mi casa y cuando no hay gente, pues me doy un paseo por ahí que es muy agradable. Pero sí que una vez en Samsonite le pregunté porque veía que había muchos chinos comprando maletas y claro, siempre pensamos en las copias que hacen y les dije, os voy a hacer una pregunta. Soy periodista siempre, entonces la gente se asusta. Yo digo eso como para tranquilizar y ya en guardia, ¿no? Digo, ¿por qué me llama la atención que veo muchos chinos comprando maletas Samsonite cuando ellos tendrán la misma o parecida hecha allí? Dice, mira, te vamos a enseñar la maleta. Pone, hecha en Europa. Y en un nivel económico
quieren que se vea. Y además es verdad que estaba puesto por detrás por la maleta en un sitio muy significativo que no se puede quitar, no es una pegatina, y ponía Made in Europe. Con lo cual, dice, eso les da a ellos un marchamo de una calidad o de un prestigio, que es lo que vas diciendo tú. Sí, O sí. sea, en definitiva, es un poco la exhibición, ¿no? Así Pues que... eso, ciudades falsas que se generan casi como si fuera una exposición de arquitectura, que tienen cometidos distintos y que resulta muy divertido descubrirlas. Que hay muchas más. ¿Conoces pero... alguna, Gemma? ¿Te viene alguna de estas Pues a la mente? a mí me viene una que está ahora mismo en mi pueblo. Han creado en Santo Domingo del Puerto, que es un pueblo de Segovia, en Netflix, para un rodaje tipo western americano, y lleva como 4 o 5 meses. Lo han vallado un poco para que no, pero bueno, se puede acceder. Es una zona de la sierra que está un poco aislada del pueblo, Sí. y ahí está ese poblado que efectivamente es falso. Luego detrás no hay nada, está el balcón, la ropa colgada, tal, pues tipo western. Qué interesante. ¿Y tú, Sí, Alberto? o sea que... A mí lo primero, como soy friki de parques Sí. de atracciones ¿Ah, sí? temáticos, me recuerda mucho a eso, que ahora Sí. el énfasis no es en quién tiene la montaña rusa más grande. Fíjate, la Es Warner quién tiene y la todo más eso es lo que dices tú. tematizada, o sea, que son te lleva a otro edificios, sí, mundo, sí. Claro. y al final tienes poblados. Tú en la Sí. Warner vas al oeste, Sí, a sí, Gotham sí. City, luego te pasas a Nueva York y todo en Es un 10 ejemplo muy minutos, bueno también, Sí, sí, en sí, Buenaventura desde el principio y en Portaventura Toledo. igual. Y en Toledo Puy de Fou, por ejemplo. Oh, eso, los, hablando de ciudades creadas, Exacto, está totalmente. civilizaciones Yo- creadas. Sí. que estuve en Las Vegas el año pasado, los hoteles de Las Vegas. Ah, bueno. Otra, sí, me vino a la Correcto. cabeza Bien también recreadas. Las Es Vegas. verdad, es sí, verdad. sí. Sí, Pues sí. yo, y ahora hablamos contigo porque me ha venido, es que sugiere muchas cosas, José Antonio. Pues mira, ya sabes mi amor y mi sangre asturiana, y entonces en el concejo del que nacieron mis abuelos, en Piloña, había una... Mi padre nos decía muchas cosas que nos repetía y que yo decía, ¿y por qué no os lo cuento otra vez? Pero al final se te fija, ¿no? Y hay una casita muy cerca de... Una casa, no con una casita, una casa muy cerca de Colla de Villabajo, de donde ellos eran oriundos, que decía que durante todo el periodo de la Inquisición y todo eso, que si había habido brujas, que si había habido no sé qué desgracias, era como una casona pero retirada, es una casona retirada de la carretera y como lúgubre, tétrica. Yo nunca me acercaba porque me daba mucho miedo, ¿no? Bueno, pues Telecinco hace unos años la eligió para rodar una de estos espectáculos que hacen, que son en directo, como si fuera un Gran Hermano, pero era con granjeros o algo así. Y la hicieron ahí. Y me decían todo el pueblo que, claro, como rodaban también por la noche, que ponían unas luces que se veía a todos. Y al final trajeron a todos los del pueblo a Telecinco a ver el final de la edición esa, que no me acuerdo cómo se llama, que era algo de granjeros. Y fíjate, esa casa sí era real, pero eso es otro capítulo. Otro día nos puedes hablar de casas embrujadas. ¿No te apetece? Con fantasmas. Encantadas. De Casa de América. Para eso hay que creer un poco en los fantasmas. No, hombre, no. De Casa de América nos puedes Hablamos hablar. de casas encantadas, ya está. Que Casa de América dice que se oían ruidos y todo, pero Sí, bueno. sí, hay leyendas, hay leyendas. Pero a mí me llama la atención que, fíjate, que mi padre habla de la Inquisición y la Inquisición se pasó a un programa, en fin, para mí de los que no entran en la categoría así mejor de televisión, pero que estuvieron ahí rodando y dando mucho beneficio a toda la zona de allí y alojándose también en Infiesto, que estaban muy contentos todos los bares, los restaurantes y los hostales que hay. Gemma, vamos con Skills to Market. ¿Qué quiere decir esto? Habilidades para mercado. O sea, al final, ¿para qué se crea una empresa? Pequeña, mediana, ¿para qué emprendes? Para ganar dinero. Ese es el objetivo de una empresa. ¿Qué es lo que está pasando, sobre todo en un mercado pues, más global y en un mercado tan digital? Pues que a veces conocemos nuestro producto, conocemos nuestro servicio, pero no tenemos esas habilidades necesarias para nuevos mercados, como son innovación, liderazgo, emprendimiento, capacidades un poco más de marketing. ¿Qué hemos hecho nosotros con un proyecto financiado con la Comunidad de Madrid? Madrid Network ha tomado un poco ese posicionamiento de la pequeña y mediana empresa necesita crecer, necesita vender, necesita ese conocimiento, pues hacer, junto con una gran institución de enseñanza que es el CEU, unas microcredenciales, lo que se llaman las skills, las habilidades blandas. Yo ya sé de mi producto, pero no sé de cómo vender todo eso. Entonces hemos hecho una serie de credenciales en todos estos
topic, como si llamáramos, todas estas herramientas que son necesarias para cualquier empresa, completamente gratuitas y accesibles. En píldoras de 20 minutos. No, es verdad que no van a llegar a Alberto de entretenidas, porque Alberto es un gran líder del marketing, pero son muy entretenidas, que las puedes ver en el tren, que las puedes ver cuando estás haciendo algo en casa, y que tienen una certificación del CEU. Entonces, tenemos como, yo creo que hay en torno a unas 40 o 50 microcredenciales, que solamente con darte de alta en la plataforma nuestra puedes acceder a ellas. Hemos hecho, son 3 años de proyecto, pues este año hemos hecho en torno a 30 o 40 píldoras por bloques, y luego seguirá 2 años más. Y es un poco esa parte. Para llegar ahí hemos hecho esa capacitación nuestra, es decir, qué es lo que está fallando. Hemos hecho como 200 encuestas a pymes y micropymes, cuál era un poco su debilidad, por donde ellos entendían que su competitividad pues, podía mejorar. Y en base a esas 200 hemos elaborado estas micropíldoras con gente que está dedicada a la enseñanza, que sabe enseñanza superior, por supuesto, y que tiene un poco esa capacidad de hacerlo. Y luego después también, sobre todo para las empresas de otra rama de este proyecto, las ETBs, las empresas de base tecnológica, que la mayoría son startup, pues tenemos unos cursos de capacidades, sobre todo para alcanzar mercado, o sea, para ayudar a empresas que acaban de nacer de base tecnológica a que puedan alcanzar mercado. Y también hay unos workshops, hay unos tutoriales para, a nivel presencial, para que esas empresas, esas startups, esas que empiezan, que el valle de la muerte en esos 2 años, pues ¿por qué mueres? Porque no tienes quien te compre. Claro. Muchas veces la administración va un poco a rebufo de esto, pero las empresas dicen, no me subvencione, cómpreme, a mí póngame en el mercado, ayúdeme a crecer, ayúdame a visibilizar que mi producto ya es bueno de por sí. Entonces, este proyecto, que tiene una duración de 3 años, pues entendemos que llega un poco a conectar con esas habilidades blandas que hoy día, a través de microcredenciales, porque claro, tú le dices a un directivo de una micropyme, mire, tiene que hacer 400 horas de un máster, y dice, pero oiga, que yo es que tengo que vender, que yo tengo que seguir en mi mercado. Entonces, este tipo de habilidades blandas, que además te certifican un poco en ese conocimiento, pues yo creo que en esta era digital, que a muchas empresas les pilla un poco a trasmano, porque seguimos, si os dais cuenta, seguimos con un sistema educativo del siglo prácticamente XIX, para empresas que tienen que competir en el siglo XXI, con habilidades directivas que todavía están un poco lejos. Entonces, ese salto hay que darle, y no hay que darle con grandes carreras, no, hay que darle pues, muchas veces con este tipo de microcréditos, que Europa además apuesta mucho por todo esto. Y luego, pues, lo que significa Madrid Network, esa gran red de conexión, de contactos, porque mucha gente no la compras, no vendes porque no la conoces. Hemos venido hace un ratito de un proyecto que se llama Mamis Digitales. Anda. Una cosa súper interesante, porque es verdad que lleva ya 10 años este proyecto, y ayudan a madres que en un momento determinado tienen que criar 3 hijos, no tienen esas habilidades digitales, no quieren acceder a un puesto de trabajo presencial de 8 horas, porque también, oye, tienen derecho a ser madres y a tener a cuidado de sus hijos, y habilitar digitalmente para que puedas hacer trabajos desde tu casa. Mira, y hay una comunidad, va a haber un evento el día 17 de abril en el Parque de Atracciones, tiene una comunidad latina de más de 8.000 contactos, y luego te ayudan también un poco a posicionar, porque luego esa gente, entonces había ahí esas mamis digitales que habían conectado, que habían hecho empresa, que se habían contratado entre unas y otras, y ha sido un evento, o sea, es una iniciativa curiosa. Fíjate. Y entonces, lo de Skills to Market, ¿a quién puede acceder? ¿Es solo para temas tecnológicos? No, es para digitales, es decir, es para digitales. Que tú, la tecnología es el desarrollo un poco de todo lo que es algoritmos, de todo, y la digitalización es aplicar esas herramientas tecnológicas a tu negocio. Y hoy día podemos no ser tecnológicos ni saber qué hay detrás, pero digitales tenemos que ser todos. Correcto. Entonces, ayudamos a una empresa que puede vender churros o zapatillas, o que puede tener otra empresa de marketing o lo que sea, a digitalizarse, y esas habilidades de liderazgo de hoy día, que no es el liderazgo pues un poco más anterior, a todo qué significa innovación, hacia dónde tienes que ir, cómo tienes que posicionarte, experiencia de cliente, todo ese tipo de cosas que suenan un poco rebuscadas,
a veces son sencillas de aplicar, pero tienes un poco que interiorizarlas. Esa cultura digital dentro de la empresa, que no es tan complicada, pero sí necesita una preparación corta con microcredenciales, pues ahí están. Las píldoras son de 15-20 minutos. Y para informarse, Gemma, comunicación @madridnetwork.org, perfecto. y dentro de Madrid Network, en la web, también ahí está el proyecto de Skill to Market, Sí. que también puedes acceder y puedes brujulear ahí de qué va el proyecto, pero es completamente gratuito. Está subvencionado por la Comunidad de Madrid, todo el mundo que quiera pueda acceder a esas píldoras, y los workshops son para las empresas tecnológicas. Ya hemos hecho uno y haremos ahora otro dentro de, yo creo que un mes y pico. Y todo el mundo que esté inscrito dentro de lo que es la red de Madrid Network, que también es gratuito, Sí. pues puede acceder a esta información y a esas microcredenciales. Luego haremos también pues, un evento donde posicionemos también pequeñas y medianas empresas, porque muchas veces la gente también necesita referentes. Sí. ¿Cómo lo has conseguido tú? Otra cosa también que queremos poner en valor es cómo en las pymes puedes retener talento. Porque tú puedes tener un buen empleado, pero él se quiere ir a una empresa grande. Claro. ¿Cómo hace una pyme para retener talento, para captar talento en las grandes plataformas? Pues un poco todo eso, con determinados TIC. Oye, aquí no hay fórmulas maravillosas, nadie, Claro. porque si las hubiera, pero sí con un poquito de conocimiento de cómo funciona hoy día el mundo digital y el mundo tecnológico. Todo esto en español. Sí, todo esto en español. Pues habrá que ponerlo Bueno, también. hablamos. Hablamos La parte de inglés. Todo esto en español. Sí, sí, porque De estamos ante momento. una sociedad Totalmente. pues muy plural y que puede llegar a muchos sitios, así Claro. que ya hay uno que está dominado, a lo mejor hay que incorporar algo. Combinas por eso supuesto. con el inglés Sí, y ya. Inglés, sí, perfecto. imparable. Ya el mundo no tiene fronteras. Te Es lo que ya comes. el mundo no tiene fronteras. No, pero Y el inglés es una barrera, es una gran barrera para sí, muchas sí. de las empresas Lo he españolas. visto con mucha gente que ha llegado a un tope y no es porque no tienen la experiencia, es porque Ya no. su jefe habla inglés en Holanda y no puede claro. comunicarle Hay un sus gran planes. hándicap, y el tema de comunicación, y tú lo sabrás, o sea, muchas veces te dicen, si es que tienes un buen producto, pero no sabemos No sabes comunicarlo. comunicarlo, Los españoles no tenemos esa educación de ser buenos comunicadores. bueno, pues ya... Pero ahí siempre- tenemos gente Pues profesional. tenemos siempre horizonte, ¿no? Cuando algo no está bien, pues dicen, mira, pues se puede mejorar. Si estás arriba, es más difícil mejorar. correcto, sí. Bueno, pues vamos a terminar el programa de hoy, aunque nos quedaríamos, yo creo que más de un rato hablando, pero José Antonio Blasco Abad, Muy interesante lo que estaba contando. ¿verdad? Y muy necesario también. Y muy necesario. Pues gracias por acompañarnos. Te esperamos pronto por aquí Cuando queráis. con alguna de tus historias por contar relacionadas con la arquitectura y muy interesante. A Gemma Sanz, directora de Relaciones Institucionales. Es que fijaros, Gemma, lo completa que es, porque es Relaciones Institucionales, pero ojo, esto puede sonar a la tan denostada como asesor, ¿no? Pero luego viene lo gordo. Responsable de desarrollo de negocio de Madrid, o sea que hay que desarrollar el negocio, ¿eh? Aquí no vale solo relacionarse, así No hay que... empresa que no tenga un solo objetivo en la vida, y luego podrá ayudar a todo el que quiera. Pero empresa, dinero, negocio, eso sí. Gemma, gracias por acompañarnos. A ti por ayudarme a aprender tanto. ¿Qué cosas dices? Alberto Alonso, comunicador, escritor, profesor de inglés, entertainment, en fin, eres muchísimas cosas. No sé si quieres añadir algo que no te hayamos preguntado. Hombre, si quieres te enseño cómo decir adiós de una forma muy nativa, Por con favor. una canción, decir... Espera, pues entonces Ya, yo ya. le digo a mis espectadores Ok. que como siempre me despido, suelo decir una frase que no voy a decir hoy porque la despedida hoy la hace el gran Alberto Alonso, o sea que la despedida es tuya. Ok, pues como conocéis la canción casi todos, Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Pues to hit the road es largarse, así que we're gonna hit the road.